seguimos acompañándote en esta mañana y bueno, hablando de metafísica, ¿quién mejor que el señor Víctor Hugo Díaz aquí para acompañarnos, para seguir desarrollando lo que es el mentalismo, ¿no? Cuántas cosas atraemos a nuestra vida porque las pensamos y de repente, por ahí muchas veces son negativas lamentablemente, ¿no? Lo cual le quito poder porque estamos acostumbrados y estamos programados a pensar en negativo, ¿no? Generalmente. Entonces eso obviamente potencia que le pongamos nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, todo a eso. Lo mismo deberíamos hacer positivamente, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Sí, como dijiste, no es que estamos programados, bueno, en realidad sí, nos programamos en forma inconsciente, o sea, sin darnos cuenta a tomar, a pensar, digamos así, y desarrollar actitudes negativas. Ajá. Sino que es el común nuestro, o sea, la forma de hablar, corriente, sin darnos cuenta de lo que uno dice, es un decreto. O sea, el decir está caro, no me va a alcanzar el dinero, ya son cositas, ¿no es cierto?, que las tenemos adentro y que nos salen, digamos así, en forma como normal sería. Claro. Vemos vamos a pasear, vemos alguna video y decimos, es caro, no me alcanza, y inmediatamente decimos, y eso es un decreto en negativo. Entonces, la ley del mentalismo dice, donde está nuestra atención, ahí está uno, en eso se convierte. Claro. Entonces, como tenemos pensamientos, o sea, ya estructuras negativas, lo primero que uno debe, que se le enseña, ¿no es cierto?, dentro de la actividad es, cuando uno ya se da cuenta, es no lo quiero, o no lo acepto. Cuando uno dice no... ¿Ese es el primer decreto que es el primer decreto. Ese sería el primer decreto que lo aprendemos. Y el decreto es una orden a la vida, o sea, es algo que se va a cumplir. O sea, que se cumple, los decretos se cumplen a través de un principio que es poner la atención y el sentimiento en el que uno está diciendo. Generalmente a los decretos negativos uno le pone pensamiento y sentimiento, y a los positivos es como uno comenzaría a pensar, ¿será verdad? O sea, si yo le digo no lo acepto, o sea, no lo acepto de que no me va a alcanzar el sueldo, no lo acepto de que me va a hacer, o sea, que me voy a contagiar, no sé, si están personas resfriadas y me dice, ya sea papá, mamá o abuela, no te junté porque te vas a contagiar o te vas a resfriar. Claro. A esas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, uno las puede dejar entrar a su vida o directamente, ¿no es cierto?, decirle no lo acepto. El no lo acepto es, digamos, no quiero que entre en mi vida. Y también, ¿no es cierto?, pero puede quedar ahí, digamos, como dando vueltas, porque uno no le... Y entonces el otro decreto es le quito poder. Le quito poder. Entonces, a esos decretos, digamos, negativos, que generalmente los decimos, ¿no es cierto?, en forma diaria, o sea, va a llover, te vas a mojar, te vas a engripar, hace sol, te va a insolar, etcétera, etcétera. O no te va a alcanzar el sueldo, la inflación sube, entonces no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Ni para nadie. ¿Es importante decir el ni para nadie? Sí, porque todos somos uno, entonces lo que yo pido para mí, lo pido para todos. Por supuesto, hay que comenzar a, digamos, decir lo que quiero para mí, lo quiero para todos. Claro. O sea, si yo hago un decreto de provisión para mí, también lo voy a hacer para todos. Entonces, son, digamos así, pequeñas cosas que uno debe comenzar a poner en práctica. Entonces, y comenzar a pensar en positivo. Entonces, ¿cómo piensa uno en positivo? Bueno, a la mañana, o sea, nosotros podemos estar, digamos así, polarizados en dos partes. En la negatividad, cuando nos levantamos a la mañana y decimos otro día, no sé, le ponemos ya el calificativo, o comenzar a dar gracias por un nuevo día de vida. Y al comenzar a dar gracias, no comenzamos, ¿no es cierto?, a poner en el polo positivo. Y cuando uno se da cuenta que tiene así pensamientos negativos, entonces, digamos, le quito poder. ¿Qué tan específico tiene que ser un decreto, por ejemplo, para que sea efectivo, ya que hablamos de mentalismo, ¿no? Porque, viste que a veces uno tiende, cuando sabes lo que querés, pero no sabes, por ejemplo, quiero el mejor trabajo, ¿sirve eso o no? Bueno, sí, uno quiere el mejor, pero debe ser más específico cuando hace un decreto.
Porque el mejor trabajo puede ser, no sé, como vos estás en la parte de comunicación, digamos, ser la mejor periodista, pero cuando uno está en otra rama, claro. Tiene en tu caso el mejor ingeniero. Entonces debe ser un poco más específico, porque entonces un pedido, como un decreto, que yo digo, bueno, pero Dios ya sabe. Ya sabe, no sabe. Lo da por sobreentendido. Lo da por sobreentendido. O sea, sabe nuestras necesidades y también lo que debemos saber nosotros es que ya están resueltas. Y cuando agradeces también, por ejemplo, porque si yo digo, bueno, agradezco por el amor de todas las personas que amo. Ahí también es muy general. Es muy general, pero el amor, como es, ¿no es cierto? El amor, Dios es amor y está en todas partes. Entonces, cuando uno comienza a ser agradecido a la vida, digamos, el agradecimiento, ¿no es cierto? Uno debe recordar primero, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios para mí es el bien. O sea, los procesos que uno está pasando en el día a día no son, ¿no es cierto?, castigos, sino que uno lo puede tomar, bueno, son situaciones que las debo resolver. Y como tengo la herramienta, digamos, a mano, que son los decretos, son los tratamientos, las invocaciones, el saber, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios para mí es el bien, ¿no es cierto?, cuando uno la comienza, ¿no es cierto?, a superar, digamos que se va convirtiendo como en, digamos, entre comillas, maestro de esa situación, o sea, sabe resolverla. Entonces, y ya no va a pasar, ¿no es cierto?, por esa situación. Entonces, como dijiste ahí, en la parte del ser más específico, cuando uno pide un trabajo, debe ser específico. Dentro, ¿no es cierto?, de la actividad uno dice, usted puede precipitar lo que desea, pero uno debe ser específico por lo que está pidiendo. Si quiere una camisa, uno dice, bueno, una camisa, pero una camisa puede ser para un joven de 18 años, le gusta algo vistoso, y a otro no, le gusta otros colores, otra forma. Entonces, al ser específico, uno ya debe poner, ¿no es cierto?, cuando hace un pedido, ¿qué es lo que quiere? Si quiere un trabajo, ¿de qué trabajo? O sea, le estoy hablando. Si estoy especializado, no sé, en computadora, o sea, voy a pedir un trabajo, ¿no es cierto?, referido al tema o a lo que yo me, digamos así, especializado. Y eso es, ¿no es cierto?, cuando uno hace los 7 pasos de la precipitación, uno también, diga, ahí uno debe ser específico. Porque uno dice, quiero un trabajo, bueno, cualquier trabajo, bien, va a venir cualquier trabajo, y va a decir, no, pero esto yo no quería, bueno, pero uno dijo cualquier trabajo. Entonces, por eso uno debe ser específico, qué es lo que quiere, y como uno está pidiendo ese trabajo, o está decretando en armonía para todo el mundo. Pero hasta puedes especificar la empresa, por ejemplo, si vos quisieras algo ya muy particular, no digo que quieras el puesto de trabajo de otro, ¿no? Porque sabemos que uno no puede ir en contra de otra persona, obviamente eso está mal, pero qué sé yo, no sé, por ejemplo, por decirte, no sé, quiero trabajar en Adidas, por decirte cualquier empresa. Uno debe ser... Bueno, o sea, en Disney, qué sé yo, no sé, en donde sea. O sea, pero va a tener que seguir, la empresa, va a tener ¿sirve que empezar, y digamos que sirve, pero uno debe comenzar, ¿no es cierto?, digamos, cuando uno hace un pedido, a pasar, digamos así, digamos, estar capacitado para lo que uno se está ofreciendo. Claro. O sea, debe, no sé, en algunas empresas, ¿no es cierto?, uno debe comenzar por abajo, no porque... por más que tenga un título, ¿no es cierto?, es para que uno comience. Sí, porque cada empresa también tiene su modalidad. Su modalidad. ¿No? Entonces, sobre todo las empresas internacionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno debe conocer, ¿no es cierto?, el lugar donde está trabajando. Entonces no es que uno dice, yo quiero un puesto de, no sé, de tal jerarquía y me lo van a dar. O sea, si uno ya tiene una determinada edad, ya tiene un currículum dado, tiene una gran posibilidad de que sí. Entonces, dentro de esto uno debe ser específico en cuanto, como dijiste, al trabajo, pero dentro de esa, como dijiste, un nombre puede ser varias empresas, en las cuales, ¿no es cierto?, uno puede, en base a sus estudios, digamos, pretender o, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar en ello. Entonces, lo que uno debe ser específico en qué es lo que quiere trabajar, cuál es, ¿no es cierto?, de acuerdo a la orientación de uno. Y cuando te cuesta mucho, por ejemplo, visualizar, ¿no? O qué sé yo, cuando estás pensando en una situación y la pensás siempre en negativo, y te cuesta visualizarla o pensar que eso mágicamente puede cambiar y puede irse a la otra polaridad, ¿es mejor no pensar
en nada cuando no podés hacer, digamos, no podés cambiar esa vibración? Claro, cuando uno está, digamos, uno está pensando, cuando uno se da cuenta y está pensando en negativo, lo que debe hacer es, digamos, irse a la otra polaridad. Bueno, ¿cómo lo hace? Le quito poder, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Y cada vez que vuelvan, ¿no es cierto?, esos pensamientos así recurrentes, volver a decir ese decreto y saber, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios para mí es el bien. O sea, que todo lo que yo necesito, todo lo que yo, no sé, necesito, tanto en ropa, en vestido, calzado, no sé, aparte de dónde voy a vivir, etcétera, ya está cubierto, está dado. Por eso estoy en este plano físico. Solamente que debo comenzar a, digamos así, concientizarlo. O sea, tenerlo, ¿no es cierto?, dentro mío, que es lo que más nos cuesta. Sí. O sea, nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar de que uno dice, le echa la culpa a alguien, o dice, tengo mala suerte, o le echa la culpa, no sé, al gobierno, a mi papá, a mi mamá, etcétera, o al vecino o hermano. Y, ¿no es cierto?, dentro de esto, dentro de estas actividades, ¿no es cierto?, hay un principio que es el de causa y efecto. Entonces, lo que debe hacer uno es comenzar a sembrar, digamos así, causas positivas, para, ¿no es cierto?, que después, ¿no es cierto?, digamos así, la cosecha, devuelvan cosas positivas. Y como, sí. Acá que me mandan una preguntita, dice, ¿y si uno puede resolver, dice, crisis por conductas con los hijos, por ejemplo? Ana nos manda esa preguntita, le mandamos un beso a Ana. Bueno, los problemitas, ¿no?, ya sea dentro de la casa, digo problemas, o la inarmonía que uno tiene dentro de la casa o dentro del trabajo, uno lo que debe comenzar a hacer es sí, lo puede resolver, pero muchas veces uno dice, le echa la culpa, en este caso, a los hijos, pero debe uno comenzar a cambiar uno. Y al cambiar uno, lo que necesitamos es el perdón. O sea, perdonarse y perdonarse. O sea, ¿para qué? Para que uno comience a armonizarse. Claro. Y al comenzar a perdonar, ¿no es cierto?, nosotros le decimos, uno debe perdonar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través del uso de la llama violeta. Entonces, la llama violeta, bueno, uno debe comenzar a, digamos así, a aprender, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades de la llama violeta, pero en síntesis es el perdón que uno se da a sí mismo y el perdón a los demás. ¿Vos tenés un decreto que siempre decís? Bueno, es uno lo que aprende es el pilar de llama violeta. Yo soy un pilar de llama violeta, transmutador que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Por supuesto, esto uno lo puede decir es literal, pero no es que uno va a decir una vez y se le van, ¿no es cierto?, a solucionar los problemas. Claro. ¿Por qué? Porque estamos, ¿no es cierto?, 10, 20, 30 años hablando de negatividades. Claro. Entonces uno lo que hace con los decretos es comenzar a, digamos, sacarse cositas de arriba. Y este decreto de la llama violeta uno lo hace, se sugiere, ¿no es cierto?, 3 veces al día, 5 minutos. Pero no es pensarlo y sentirlo. O sea, no es porque uno comienza a decirlo generalmente y luego pone la duda. Sí. ¿Será verdad? Claro. Y bueno, cuando uno ya dice, ¿será verdad? Claro, y además uno piensa la forma en la que eso se va a concretar, ¿no? Porque tendemos siempre a hacer eso. Ay, bueno, qué sé yo, quiero trabajar en tal lugar, pero ¿será que me van a llamar? ¿Y cómo me van a llamar? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y bueno, entonces ahí es como que vos también vas trabando, ¿no? Vas trabando las cosas. Entonces, cuando uno hace un decreto, debe ser, primero, actuar en concordancia. En concordancia, si yo quiero trabajar en algo, bueno, debo comenzar a mover mi energía. Sí. Por supuesto, no quiere decir que no voy a pedir ayuda a los demás. Sí voy a pedir ayuda a los demás porque debo tener algún conocido que me digan dónde hay necesidad de trabajo. Sí. Tengo que armar mi currículum, tengo que presentarme, comprar el diario y además, ¿no es cierto?, actualizarme. Es decir, debo estudiar, debo estar preparado para lo que uno está pidiendo. Bueno, una de las 3 oraciones mágicas de Emmett Fox, que además vos lo trabajaste y Suma también lo trabajó Emmett Fox hace muy poco, habla de eso, ¿no? Que somos nosotros los que nos causamos situaciones difíciles y los que en realidad las atraemos, ¿no? Que Dios, como vos decías, siempre quiere el bien para nosotros. Sí, que la situación es difícil, las situaciones positivas uno las atrae y uno puede cambiar, ¿no es cierto?, esas situaciones difíciles o negativas a través de un decreto. El decreto lo que nos hace a nosotros es cambiar nuestra vibración, o sea, cambia nuestro pensamiento. Al cambiar nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, van a cambiar las acciones. Sí. Al ser las acciones positivas, cambiamos nuestra vibración. Y al cambiar nuestra vibración vamos a atraer, o vamos, ¿no es cierto?, o sea, lo que estamos haciendo es cambiar nosotros.
Y siempre, por eso es importante decretar todos los días, digamos, más allá que no esté en un periodo de felicidad, qué sé yo, me voy de vacaciones, igual tengo que decretar. Sí, es que es como sí, es un ritmo, es como decir, uno va a un gimnasio y quiere, ¿no es cierto? Quiere tener, pues muchas veces uno quiere tener un lindo cuerpo sin ir a un gimnasio. Y aquí es lo mismo, uno, ¿no es cierto? Para eso están los decretos. Para eso están los decretos. Sí, los decretos también ayudan, ¿no? Obvio, ¿no? Hay decretos frente al espejo. Frente al espejo, o sea, hay decretos para todo lo que uno necesita, o sea, de belleza, de juventud, para tener un cuerpo armónico, de opulencia. De salud perfecta. De salud, de protección. O sea, los decretos lo que nos hacen es cambiar nuestra vibración. Yo digo que hay una amiga mía que los decretos que más hace son los de belleza. Claro, y lo hace todo tiene puesta ahí su atención. Sí. Sí. Por ahí viste que uno siempre quiere hacer de protección, claro, o de otra cosa. Y a ella le gusta mucho ese. Además, claro, son cortitos los de belleza. No, son cortitos y además uno lo que, como dijiste, lo debe hacer a diario. O sea, ¿por qué? Porque uno va generando ese momento, o sea, que es como si uno se comenzara a conectar con esa. Lo que uno hace es conectarse con la presencia de Dios en uno. Entonces, como estamos conectados con ella, las cosas que uno decreta se comienzan, ¿no es cierto?, a manifestar. En este caso, belleza, juventud, uno puede pedir salud, ¿no? Que es tan importante. Salud, o alguna vez uno dice, ya tengo salud, ¿cierto? Claro. Pero por supuesto debe ser, cuando uno dice actuar en consecuencia es, ¿no es cierto?, la parte de vitalidad, cómo, ¿no es cierto?, alimentamos al cuerpo físico, o sea, porque uno no quiere, va a decir, a los 30 años... Claro, si tengo salud tampoco voy a abusar, digamos, claro, de eso, ¿no? Uno dice 30, 40, 20, 30 años, uno está bien, está joven, entonces uno por ahí hace exceso. Totalmente. Pero luego, ¿no es cierto?, a los 50, ¿no es cierto?, digamos, comenzamos a ver los efectos de eso, o sea, la causa de ese efecto. O sea, como es causa y efecto, uno lo comienza a ver. Entonces, para no llegar a esa situación, bueno, uno no es una obligación, ¿no? O sea, uno cuando hace, no es que uno debe ser drástico claro, no necesariamente hay que ser extremista. Sino que uno, cuando comienza, ¿no es cierto?, a esta actividad, cuando uno comienza a pensar en positivo, en este caso a hacer decretos de belleza, uno va a empezar a actuar en consonancia. Claro. O sea, no es que algunas veces uno dice un parate, de aquí a más no hago esto. Claro. O sea, ¿por qué? Por razones de salud, el médico le dice, mira, usted quiere sanarse, no haga más esto. Entonces ahí hay un corte drástico. Si no, uno va paso a paso, ¿no es cierto?, al hacer los decretos, a pensar en positivo, al estar en contacto, ¿no es cierto?, con esa presencia de Dios en uno, digamos así, paulatinamente, se va, digamos así, tomando conciencia y va dejando, ¿no es cierto?, digamos así, sin darse cuenta, y comienza a cambiar. Claro, bueno, entonces es súper importante, es como uno, son todos importantes, obviamente, las cosas, las actividades que hay que hacer dentro de la metafísica, pero el mentalismo es como una de las bases, ¿no? El mentalismo y el causa y efecto son las dos, ¿no es cierto?, así, principios en los cuales uno debe, son la base. El pensar positivo, y el pensar positivo me hace actuar positivo. Sí. O sea, darnos cuenta, ¿no es cierto?, de hablar positivo, ¿no? Claro, todo va, digamos así, en unión. No es que los principios actúan uno primero, otro después, sino los